2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan asuntos pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina, con la conducción de Paula García. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos a todos a este martes ya de otoño, y se está comportando como tal este inicio de otoño con las lluvecitas de ayer, con un poco nublado, un poquito, no hace tanto frío hoy, pero ahí está como todo medio raro. ¿Cómo va, Charlie? Buen día. Pero muy bien, buen día, Pauli. ¿Cómo estás vos? Acá sí, también viviendo los primeros muestras de un otoño serrano que se está poniendo muy lindo, ¿eh? Se cambian los colores de las hojas, los árboles, se pone muy poético todo. La verdad que el panorama que nos da el otoño está bueno, ¿viste? Los colores, cómo va virando. Después, el bajón es que después viene el invierno. Sí, es sí, inevitable si está el otoño después que está el invierno, pero como no, postal sí, sí. está buena. La postal de los árboles, la sierra, los colores de las hojas, sí, es muy lindo. Sí. Permite El bajón es juntar las desconectarse un hojas, poco. para el que tiene árboles, pero bueno. ¿Cómo? El bajón es juntar las hojas. Ah, sí, sí, hay que barrer acá. No solamente cortar en el verano acá, bueno, hubo muchas lluvias hasta hace una semana, lluvia constante y calor. El pasto lo cortás y a los 2 días está de nuevo una selva. O sea, Otra vez. sí, ahora que tengo como un patiecito con un césped importante, me estoy dando cuenta que es un tema que te lleva todo un día cortar todo el pasto, o sea, salvo que pagues un jardinero, ¿no? Pero bueno. Sí, es un tema mantener el jardín, pero es tan lindo. Sí. El problema es cuando se convierte en una obligación, ¿no? Porque uno dice, voy a cortar el pasto, qué lindo, la naturaleza. Uno lo hace como un programa lindo, sí. Hasta cuando vos empezás, tengo que cortar el pasto, tengo que cortar el pasto, y vas viendo que el pasto va creciendo, y ahí pierde un poco su encanto. Y aparte no es solamente lo divertido, porque en cierta forma es divertido cortar el pasto, pero después hay que barrer todo el pasto cortado, las hojas, poner en bolsa, y te lleva un tiempito. El otro día terminé con la columna toda dolorida de tanto cortar. Así que bueno, todo tiene sus bemoles, como todo en la vida, ¿no? Es así, todo tiene sus bemoles, todo tiene lo bueno, lo malo. Nosotros acá estamos para contar lo que va pasando en esta hermosa República Argentina, donde sin duda la cuestión económica, atravesada por los problemas políticos, está haciendo estragos y va a hacerlos mucho más, ¿no? Cuando uno ve lo que es el nivel de enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidenta, que va escalando cada vez más, ¿no? Ahora con la amenaza de esta carta y con esta posición cada vez más rígida de Cristina Kirchner, poniéndose en un lugar como si ella no tuviera nada que ver de las medidas que se han tomado ahora. Eso es maravilloso, ¿no? Criticando las medidas que ha tomado el presidente, que son básicamente las que ella le ha dicho que tome. Sí. Pero realmente es preocupante, porque esto tiene un impacto muy directo en nosotros. Totalmente. Vos decías la economía atravesada por la política. Para mí es netamente un problema político que indefectiblemente sí genera la situación explosiva en la que estamos y que no parece tener mejor salida que la escalada que estamos viviendo, porque la inflación, que es nuestro principal problema, que no podemos resolverlo y que nos está acosando cada vez más, es una cuestión sobre todo de confianza de los agentes económicos, de los agentes empresariales, políticos, etc. Y hoy por hoy el gobierno, que yo estaba haciendo mientras escuchaba las noticias esta mañana, los análisis, todo de la carta esta publicada ayer lunes, es muy fácil darse cuenta que empezó desde la derrota en las PASO. Empezó en la primera vuelta, ¿no? ¿Te acordás cuando empezó ya todo ese ruido fuerte que era subyacente? Casi como que era medio de folclore entender que había tensiones, o sea, lo entendíamos los periodistas, los que estamos en el día a día,
pero el común de la gente por ahí no prestaba atención a esa tensión subyacente entre dos fuerzas que están en el gobierno, ni hablar, bueno, con la oposición, ¿no? Pero bueno, eso empezó a mostrarse cada vez con más virulencia después de las PASO, después del acuerdo con el FMI, terminó de salir a la luz, y para mí eso es lo que al mismo tiempo, por más medidas que tomes, por más que el aumento de precio de los commodities, las discusiones pequeñas o grandes sobre medidas que pueden o no parar la inflación, o medidas sobre el aumento de retenciones, etcétera, ante las coyunturas, todo eso queda en la nada cuando no hay confianza en quien te está gobernando, no hay confianza, no hay credibilidad. O sea, la palabra del presidente Alberto Fernández ha perdido totalmente credibilidad, ha perdido peso, no solamente porque promete cosas que después no hace, que te das cuenta que lo dice a la marchanta, muchas de las cosas, la guerra contra la inflación es el último ejemplo, sino que no tiene peso político dentro de su propio espacio, no tiene fuerza para decir, bueno, vamos a ir por acá, y esto es lo que se va a hacer, y que nadie le discuta, no tiene verticalismo, que es algo que el peronismo siempre tuvo. Entonces es un cóctel explosivo. Porque además hay algo que sucede siempre, pero en el peronismo mucho más, ¿no? Cuando el peronismo empieza a ver que alguien va perdiendo el poder, teniendo en cuenta que en 1 año y medio de elecciones, empieza a desalinearse y a encontrarse detrás de quién lo va, porque en definitiva la cuestión no es que el país ande mejor, sino quién tiene la lapicera para anotar los candidatos en las próximas elecciones, quiénes van a integrar esa lista, y hoy claramente la lapicera la tiene Cristina Kirchner, ¿no? Lamentablemente eso para mí es un análisis que hace que afecta a toda la clase política, o a casi toda la clase política. Yo no he encontrado políticos, y mirá que yo estuve mucho tiempo ahí en el Senado de la Nación, conociendo de cerca la mentalidad o la visión que tiene un político haciendo su carrera política. Básicamente es eso, la construcción del poder y de acercarse a donde está el núcleo de poder y poder acomodarse cada vez mejor. No un proyecto de país, no una ideología. Las ideologías vienen, van, se acomodan, más que nada en espacios como el peronismo, ¿no? Es para mí lo más patético de eso, la clase dirigente, la clase política, que es una expresión de la sociedad. O sea, tenemos que hacernos cargo como sociedad también de que tenemos esos males hasta que no produzcamos un verdadero cambio cultural, generacional, y vamos a seguir sufriendo ese tipo de modo de hacer política, de modo de conducir las cuestiones políticas y económicas de un país. Absolutamente. Bueno, así estamos planteados. Vamos a hablar de otros temas, pero la cuestión económica realmente hoy es central. Viene la discusión por salarios, estas concertaciones que se han armado, ¿no? De mesas, de concertaciones con distintos sectores, que hasta ahora sirve para atacar a los sectores que van formando los precios. Digo, no se ve un diálogo, ¿no? Lo que uno espera es un diálogo y no una chicana de invitar a alguien para hacerlo, ¿no? Para exponerlo o para retarlo. Para a ver cómo es su necesidad o qué puede aportar, claro, no. Tal cual. ¿Te parece que arranquemos, sí, con la presentación del programa para ya meternos? Vamos a hablar del otoño, que es más lindo, porque ya hablamos de la verdad que sí. Pero ojo, que el otoño sale del frío y el frío trae la falta de gas. También vamos a estar hablando de esto. Ya venimos. Bueno. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor.
Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. No, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Así arrancábamos con un poquito de música esta mañana de martes, media nublada, media rara, pero con temperatura agradable, 25 grados, alguna lluviecita que se espera acá por Buenos Aires. Mientras no haga frío la vamos sobrellevando. Bueno, hablábamos de la cuestión económica atravesada absolutamente por la política, o la política atravesada por la económica. Vamos a hablar un poquito de economía con Ramiro Castiñeira, que siempre nos ayuda a entender por dónde estamos parados y hacia dónde vamos. No sé a esta altura si nos puede dar esa respuesta hacia dónde vamos. Ramiro, ¿cómo te va? Buen día. Buenas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Buen día. Bueno, ¿qué problema tenemos, no? Hace rato, no es un problema que nació, no sé, digamos, en la pandemia. Es un problema macroeconómico que tiene Argentina que arrastra ya hace varias décadas. Tuvo una pausa, si querés, en los 90 y después volvió con fuerza nuevamente tras la crisis del 2001. Producto de que Argentina está todo el tiempo aplicando el mismo modelo económico, un corporativismo estatal que obliga a cerrar la economía se asfixia y deja de crecer. Y ahí cuando se asfixia y deja de crecer, el político se desespera y arranca con el gasto público, y el gasto público lo financia con emisión monetaria, y esa emisión monetaria te genera el proceso inflacionario que estamos viendo. Y ahora cuando atás las puntas te das cuenta que tenés una economía estancada y con inflación, producto de la génesis del modelo económico. O sea, es la consecuencia del modelo económico que se aplica. Y la pregunta es, ¿y por qué cierran la economía? Sí. Eso te iba a decir, a ver, todos estamos cansados de escuchar esta explicación que parece tan sencilla. Digo, ¿por qué nadie cambia la cosa? ¿Por qué se sigue insistiendo? ¿A quién le conviene? ¿En qué sentido le conviene? Miremoslo desde dos lugares, uno desde el político y el otro desde el votante, porque Argentina es algo muy loco lo que le sucede a la Argentina, que democráticamente elige este modelo económico, que usualmente este modelo económico solo lo aplican o regímenes fascistas o directamente dictaduras. Si yo te digo, contame cuáles son las economías cerradas del mundo, me vas a decir, mirá, Cuba, Venezuela, entre otros. Es decir, contame economías que tienen, donde el ciudadano tiene prohibido acceder a las divisas extranjeras. Y sí, me vas a decir, mirá, en Cuba sucede eso, en Venezuela sucede eso. Y sí, es obvio, son dictaduras, se quieren quedar con todo, absolutamente todos los dólares y hacen al ciudadano un esclavo. Y ahora decís, che, pero para eso también sucede en Argentina, el ciudadano no puede acceder al dólar. Bueno, pero ahí es diferente, porque ahí el ciudadano democráticamente vota políticos que le ofrecen el cepo cambiario y lo ven eso como parte de la solución y no como parte del problema. Es el canario que te canta, el jilguero que parece contento adentro de una jaula. Bueno, ahí está Argentina. ¿Cómo puede ser que estés contento y todos los días piando y estás adentro de una jaula? Bueno, eso es Argentina. Democráticamente vos le abrís la jaula y no quiere salir. Además te pide por favor de cerrarla.
Y ahí de repente tenés los controles cambiarios, tenés los controles de importaciones, tenés los controles de precios. Los controles de precios no es menor, porque el control de precios es directamente intentar controlar desde el Estado una empresa privada. Entonces, el ciudadano finalmente no puede acceder al dólar. Si tiene un negocio en el mercado interno que no exija el dólar, igualmente el Estado le va a decir a qué precio tiene que vender. Entonces, de repente, esa macroeconomía no tiene libertades, finalmente la economía la dicta y dice absolutamente todo se decide desde una poltrona, un par de burócratas que creen que van a poder manejar la vida de 45 millones de habitantes, y bueno, y ahí tenés el colapso social del cual Argentina no se puede escapar hace varios años. Entonces, casi que necesitamos más un psiquiatra que un economista. Y yo te diría que la respuesta que se necesita dar de qué le está pasando a la Argentina, el economista solo, uno que se dedica a los números, no alcanza. Si bien es una ciencia social la economía, porque es cómo se administra una sociedad, cómo administra sus recursos, bueno, evidentemente también necesitaríamos un sociólogo y que intente explicarnos a ver qué está sucediendo. Lamentablemente en Argentina los sociólogos están casi todos abrazando este modelo corporativo estatal. Al sociólogo usualmente le encanta de ese el burócrata que intenta regularle la vida a todos los ciudadanos, ese modelo, no solo al sociólogo. La verdad que en las facultades de Argentina vos entrás y estás todo el día con el adoctrinamiento de cómo hay que ser el mejor dictador de turno y cómo hay que regularle la vida absolutamente a todos los argentinos. Y bueno, después cuando salen de la facultad se van tienen su puesto en el sector público y ahí los tenés a todos intentando ser el mejor dictador, coartando libertades porque supuestamente es para el beneficio de todos y bueno, una locura de ese estilo. Pero ahora fíjate que todo esto, yo recién te explicaba la locura de que el ciudadano vota esto. Ahora vamos del lado del político. El político cierra la economía, porque al cerrar la economía se puede repartir los negocios entre ellos. Porque justamente si tienen la lapicera con tanto poder, lo que finalmente hacen es sacarle el derecho que vos tengas al dólar para dárselo a 5 amigotes de ellos, el derecho a acceder al dólar. Porque seguramente vos no podés acceder al dólar a 100, pero hay argentinos que sí acceden al dólar a 100, ¿eh? Porque seguramente vos no podés importar, pero ojo que sí que hay argentinos que pueden importar. Entonces son los únicos que pueden hacer negocios, son los que se acercan al poder, como el político sabe que tiene tanto poder como para ser millonario a cualquier perejil, de repente busca empezar a buscarse los testaferros. Y de repente vos tenés nace ahí el empresario, que es un empresario, ¿no? Un testaferro disfrazado de empresario. Y bueno, ahí encierra perfecto todo lo que te digo, porque si de la política ellos se quedan con la plata y los negocios, y el ciudadano empobrecido, que comiendo polenta encima lo vota, y el negocio cierra perfecto, y Argentina colapsa. Esa es la esencia de Argentina, y que no se da cuenta cuál es el modelo, cómo se juega este modelo, que esto no se puede aplicar en ningún país, salvo que no sea una dictadura o un régimen fascista. Ramiro, ¿qué tal? Carlos Sueldo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, del análisis estoy en gran parte de acuerdo que haces y se desprende entonces que no es una cuestión de que no sepamos o que Argentina todavía, la clase política no sabe cuáles son los hilos macroeconómicos que producen o no inflación, sino que hay un problema de raíz que es cómo entienden el uso del poder los que nos han gobernado, y la corrupción que está por detrás de eso. O sea, ¿por qué? Porque si vos sabés que con el cierre de la economía, ¿no? Estás al mando de un gobierno que es semidictatorial o que tenés todos los resortes del poder en tus manos para dárselo a tus amigos, a tus testaferros y hacer negocios, básicamente es corrupción plena de tu función pública. No estás pensando en una solución para la economía, estás pensando en beneficiarte vos y tu grupo de amigos, tu grupo de cercanos. O sea, me refiero, no es que no encontremos la manera, no sepamos cómo hacerlo.
vos mismo lo dijiste, ya sabemos que es un círculo vicioso el corporativismo estatal, cierre de la economía, mayor emisión monetaria, produce inflación. La pregunta es por qué seguimos entendiendo, o sea, seguimos creyendo que no sabemos cuáles son las salidas. Sabemos que la salida es una salida sin corrupción. No sé si estás de acuerdo. A ver, sí, la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Déjame hacer una salvedad. Sí. Acá justamente se hacen las leyes como para que repartirse los negocios entre amigos no sea corrupción, sino sea parte de un acto legal. ¿Me entendés? A ver dónde punto voy. Se hace la ley donde supuestamente el burócrata de turno puede decir cuál es el ciudadano argentino que puede importar y por lo tanto va a ser el que va a hacer el negocio del año porque es el que consigue los dólares a 100 y los vende en el mercado interno a 200. Eso es legal. O sea, hacen de que ellos... Claro, están amparados por la ley, ellos crean la ley donde existen los argentinos VIP que tienen acceso a todas estas cuestiones, que se llenan de guita, y es legal, porque después, y te lo venden como supuestamente algo que le beneficia a todo el resto de los polenteros. ¿No? Le digo polentero en el sentido del ciudadano que no tiene ninguno de estos beneficios, que se queda completamente con la nieta en el vidrio, como dice el tango, viendo cómo adentro se reparten todos los negocios. Esto en cualquier otro país vos decís, bueno, pero ¿por qué en el resto de los países civilizados de Occidente, a los que supuestamente Argentina estaba con apego, por lo menos buena parte del siglo pasado, Argentina tenía cierto apego a Occidente, después, bueno, la locura del ciudadano argentino que de repente le gusta coquetear con la Cuba, con Venezuela, con Rusia, con Irán. Vos decís, muchachos, ¿dónde usted perdió en el norte directamente? Tienen todos antepasados italianos y españoles y están buscando su socio comercial o su referente cultural en Irán. ¿Cuál es el argentino directamente perdió el norte? Es decir, le da todo lo mismo. Entonces, bueno, en ese colapso social, ¿no? En ese río revuelto, el que entendió el juego se llena de guita. Y bueno, ese es el problema de Argentina, de que quedaron todos absolutamente afuera de los negocios y después los negocios se los reparten 5 gatos locos, son todos testaferros del poder. Por eso nadie hace ruido, cierran la economía y vos escuchás a los empresarios. Vos escuchás a los empresarios pidiéndole, loco, abran la economía, queremos todos tener acceso a hacer negocios. No, nada mal que tiene acceso al WhatsApp del burócrata de turno. Es decir, yo también quiero importar, porque yo acá acabo de ver un producto que en China se vende mucho más barato que en Argentina, y yo lo puedo importar y empezar a venderlo acá. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Y en otro país civilizado de Occidente sí se puede hacer. Vos estás en Estados Unidos, encontraste algún producto que te gustaría venderlo en tu país y directamente, lo importás si lo empezás a vender. En Argentina eso no se puede porque se cuida el negocio de otro, porque cerrar la economía no es cuidar la industria, cerrar la economía es cuidar el negocio de otro. Sí, a expensa. Claro, después todos los mitos que le metieron en la cabeza a los argentinos, que no se lo puede sacar, pero y de hecho te milita después. Por ejemplo, la clásica, un típico de estos mitos, uno puede ser, como recién hablamos, la economía cerrada, que cree que es en beneficio a Ushuaia, o a Tierra del Fuego, o si querés el cepo, que es beneficio para que supuestamente no se escapen los dólares. Entonces de repente él mismo se excluye él mismo del mercado cambiario, porque finalmente él finalmente dice no, porque si no los peligrosos van a acceder al dólar. Y finalmente es el ciudadano de a pie, tu vecino del piso de abajo, el que no puede acceder al dólar. Es decir, ese es el peligroso. O sea, un argentino con DNI es el peligroso. ¿Entendés? No es el peligro. Lo que es peligroso es para los que se reparten los negocios. Para eso son peligrosos. Pero lo loco es que el ciudadano de a pie se pone en contra contra su propio vecino. Y es más, está dispuesto a él no poder acceder al mercado de cambios con tal de que su vecino tampoco. Y está él dispuesto a que no se pueda importar con tal que su vecino tampoco. Bueno, estamos pegando un tiro en los pies, sí. No, es para entender el modelo económico, porque si vos entendés al argentino y el modelo económico, entendés que la discusión de si la inflación fue 3 o 4% no hace al modelo o no hace a la solución.
Claro, ¿no? Obviamente después el político te va a decir, no, porque el político te dice, no, la inflación es multicausal, lo hace a propósito porque si reconoce que lo único que genera inflación es la emisión monetaria y el único que tiene la maquinita es el presidente, decís, bueno, entonces la responsabilidad del proceso inflacionario es tuya, hermano. Pero él, al decir multicausal se la quiere tirar al verdulero de tu esquina, al kiosquero de a 2 cuadras de tu casa. Decís, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el pobre hombre que las está intentando responsabilidades sobrevivir? obviamente, para no hacerse cargo. Ramiro, un placer como siempre poder charlar con vos. Por favor, cuando quieras repetimos. Muchas Dale. gracias. Bueno, no hay Bueno, salida. así estamos. Creo que nos merecemos un poquito de música y después escuchar a Charlie, que trae, como siempre, novedades del sector Bueno. automotriz. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Muy bien, un poquito de fuerza para esta mañana nublada con 19 grados ahora, pero en la que vamos a tener 25 grados, alguna lluviecita que podría aparecer por Buenos Aires. Y siempre hay novedades en el sector en cuanto a lo que tiene que ver con los nuevos modelos, ¿no, Charlie? En el sector Sí, automotor. Pablo, te quería contar esta semana, la novedad fue la visita del CEO de Stellantis a la planta justamente de Stellantis, que fabrican el modelo Citroën en Brasil. La planta está, ya te digo, en Resende, creo que es, donde se está fabricando, ya empezó a fabricarse el nuevo Citroën C3. El Citroën C3 es un autito compacto del segmento B,
que tuvo mucho éxito en su momento, ahora últimamente se había discontinuado, pero vuelve en formato de auto compacto, pero más de tipo crossover, un poquito más elevado, un poquito con mayores dimensiones, con mayor espacio interior. Y bueno, es un producto al que van a apostar muchos de la marca Citroën para volver a posicionarse ahí como fuerte en el segmento B de consumidores, que se espera que se lance a fines de este año, que se llega acá a Argentina. Ahí fue un acto muy importante, y el Citroën C3 lo que tiene en realidad también es que avanza en puntos que, si lo comparás con el C3 de hace años atrás, pierde cuestiones de lujo o de mayor equipamiento, es bastante más espartano. Y todo esto, ¿por qué? ¿Para que sea más barato? Claro, con un abaratamiento. Es un producto que está específicamente pensado para productos para mercados como el Mercosur, Brasil, Argentina. Entonces, como que la estrategia vira hacia lo que el consumidor está dispuesto a pagar, y lo que no está dispuesto a pagar. Claro. Está dispuesto a pagar por más, quizás algún chiche más de la tecnología de la pantalla o de la conectividad, y pierde en algunos aspectos de calidad en las terminaciones de los paneles, calidad en detalles de funcionamiento de componentes. Por lo que vimos, por lo que se adelantó, pues va a tener bastante de esto el nuevo Citroën C3, pero bueno, vamos a esperar a que se confirme la configuración para Argentina que va a tener este modelo. Pero es todo un tema el factor del precio, que están planificando la venta de estos productos. Sabes muy bien que el mercado automotor en Argentina ha ido en estos últimos 2 años restringiéndose mucho la oferta por las dificultades para importar. Sobre todo de extrazona, y lo que más sigue generando el mayor flujo es con Brasil, el intercambio con Brasil. Claro, de eso te iba a preguntar, porque leía una nota en la que dice que los precios de los autos usados están al mismo valor que los nuevos, justamente porque el sector no puede responder a la demanda. O sea, hay gente que quiere comprar autos, pero los autos no están ya. Sí, la falta... ¿Tiene que ver con la importación? Porque parece como ilógico, ¿no? Digo, un sector que estuvo tan parado, hay demanda, pero querés comprar un auto y no sabes cuándo lo vas a tener. Y en particular el mercado argentino se da por las dificultades para tener stock de 0 kilómetros que tienen las marcas. Acá en Argentina la mayor cantidad de modelos venía importada de Brasil, y tienen un stock limitado. Cada importador de cualquier rubro tiene un determinado monto que les autorizan a través de la CIMI, el sistema de autorización de importaciones, y ese monto global lo reparte o lo distribuye cada terminal en cuanto a los modelos que trae o que deja de traer. Entonces, ¿qué se produce en toda la red comercial? Y unas demoras enormes en el stock, en la entrega, sumado a una cuestión también de la industria internacional, que es la demoras que tienen en entrega los semiconductores, los fabricantes de chips. Eso también es un problema que afecta a la industria a nivel global. Se suma las condiciones del mercado local, que es las restricciones para el acceso a divisas para pagar las importaciones, y todo el proceso inflacionario que hace que el precio de lista que tienen los autos que están informados en las páginas web, al mes siguiente ya queda, a la semana, queda prácticamente desactualizado. Entonces, cuando el usuario quiere comprar un 0 kilómetro, primero no está seguro la entrega inmediata, muy pocos tienen entrega inmediata, muy pocos tienen stock. Entonces la entrega se pacta a varios meses, sin poner el precio fijo. No se puede fijar el precio, pero no sabés de acá a 3 meses cuánto va a ser. O compras un auto que no sabés cuánto lo vas a pagar. Vos, por más que tengas toda la plata contada, sí, pagás el precio de lista y dices, bueno, sí, pero yo te lo tomo ahora, cuando se entrega, vemos si claro, una locura. O sea, entendible desde el lado del que vende, pero una locura para el que compra. Porque es toda se la dispara el dólar en la economía, el proceso inflacionario, sumado a nuestras dificultades para acceder a los dólares, ¿no? A la restricción a las importaciones,
una distorsión que no permite operar normalmente casi en ningún rubro. Y bueno, en el rubro automotor, que es un bien de capital importante, ¿no? El inmobiliario, el automotor son los rubros para el público en general de mayor peso, mayor inversión que haces vos en tu vida. Queda totalmente distorsionado el mercado. ¿Qué pasa entonces? El fenómeno que se está hablando mucho hoy. ¿Es más barato o el precio de venta de un auto usado está prácticamente al mismo nivel o más de un auto 0 kilómetros? Porque el auto 0 kilómetros, ese mismo modelo, a lo mejor no lo conseguís en el momento. O sea, no te lo dan, y cuando te lo dan en 3, 4 meses, el precio no sabes cuánto más vas a tener que poner. Claro. Genera también una reevaluación del usado, que no es o sea, te piden precios que son exageradamente altos. Vos comparás el valor de un usado, del mismo usado de hoy, ese mismo auto hace 2 años, cuando tenía 2 años menos de uso, de kilometraje recorrido, y vale más. Vale más por el proceso, nominalmente, ¿no? Nominalmente, Claro. Y proporcionalmente vale más. Bueno, pero estas cosas pasan, ¿no? Cuando las economías están patas para arriba, donde todo es ilógico, ¿no? Todo ilógico. Sí. Todo ilógico, los precios totalmente distorsionados, no hay valores de referencia. Imagínate si nos pasa con la leche y el pan, calcula eso a proporciones del valor de un auto o de un inmueble. Entonces ese es el fenómeno. Bien, bueno, en un ratito vamos a estar hablando porque me interesa mucho tu próximo tema, porque el Gol es como el auto, ¿no? Como el primer auto de muchos de nosotros, de los argentinos, tiene el hecho de los autos chicos para arrancar uno a tener un auto, que se ha ido como desdibujando, ¿no? Digo, porque las marcas van dejando de lado estos autos más básicos a los que uno antes podía acceder como primer auto para empezar a escalar, pero llega el nuevo Gol o el reemplazante del Gol. Reemplazante, no sé cómo, sí. El reemplazante, así que después nos vas a contar de eso. Te voy a contar, sí, ya desapareció el Gol, ya no se vende más. Así que después te digo quién es el Nos reemplazante. están dejando sin el Gol, sin el Clio, sin esa parte de la identidad nacional. No, cada vez menos, sí. Cada vez menos. Bueno, vamos a aflojar con un poquito de música. 11:37 de la mañana para ya hablar con nuestro próximo entrevistado, Emanuel Larrondo, que es abogado y profesor de Derecho a la Comunicación, con un tema que va a debate, que está siendo debatido y que nos gustaría verlo desde la óptica de alguien que conozca el tema, como es el llamado derecho al olvido. Bien. Bueno, un poquitito de charla, después vamos a escucharlo completo porque no quería demorar a Manuel Larrondo. Les decía, él es abogado y profesor de Derecho a la Comunicación. Vuelve a hablarse del derecho al olvido a partir de la presentación de Natalia De Negri, que llega a la Corte Suprema y que la semana pasada tuvo una sesión por este tema. Es una presentación que hace Natalia De Negri contra Google para que borre algunos videos y parte de su pasado. Recuerdan ustedes, estuvo involucrada en el famoso caso del jarrón de Coppola. Ella dice que era un momento en el que era muy chica, que en realidad la justicia después a ella la saca de la causa y que eso le ha interferido en su carrera. Pero acá empieza el debate, hasta dónde el derecho de una persona para borrar parte de su pasado en el buscador de Google, del Internet, y hasta dónde el derecho a la información. De hecho, las entidades periodísticas muchas se han manifestado en contra respecto de este derecho al olvido, que no sé si es el término jurídico y por eso le vamos a preguntar a Manuel Larrondo. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Paula, Carlos. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias. Carlos, yo te bauticé todo el tiempo. No, lo saludas a Carlos, perdón. Bueno, Manuel, a ver, ¿cuál es el debate que se está dando en este momento? Digo, más allá del caso puntual, porque me parece que tenemos que ir hacia qué es la cuestión de fondo, ¿no? Sí, vos recién lo anunciabas y decías, como recordarán el caso Coppola. Bueno, si estamos hablando del derecho al olvido y como recordarán, ¿quiénes recordarán? Una suerte de alguna limitada generación de nosotros que vivimos esos programas, que vivimos la cobertura mediática de la cuestión penal, procesal, judicial, involucrado Guillermo Coppola, representante de Maradona, narcotráfico, policías, un juez federal destituido, bueno, todas esas situaciones que por nuestra edad y por lo que vivimos lo recordamos. Hay una generación de audiencia que no lo sabe, que no lo conoce, y paradójicamente se está enterando con el pedido que está haciendo Natalia de Negri, de que no se ubique su nombre en el buscador de YouTube que pertenece a Google, asociado a los programas en los que aparecía bailando, peleándose o tirándose las mechas, o en esos talk shows que inició Mauro Viale, que hoy lo vemos en los paneles de todos los programas. Originariamente eran toda ficción, pero que eran las protagonistas de una causa penal vinculada con el narcotráfico, que encontraron una beta periodística, artística, llamémosla como quieran, que les impulsó una carrera de alguna manera. Ese derecho ahora que pretende la señora de Negri, que es empresaria, que ha ganado premios Emmy, como se ha difundido, fíjense que genera el efecto Streisand, como se dice. Barbra Streisand, sabemos quién es, cantante, actriz norteamericana, que en el 2003 demandó a un fotógrafo que sacó con un dron una foto de su casa, del aire, y reclamó una millonada de dinero como indemnización. Lo que logró con ese reclamo es que la foto que se había sacado y que ella pretendía que se dejara de publicar en Internet, logró más visitas, logró el efecto inverso. O sea, aquella visión que se pretendía decir, no quiero que se vea mi casa, mi foto, lo único que generó que la gente más buscara. Y en este caso puntual se da esta paradoja. La señora de Negri, una chica de 19 años, como marcabas recién vos en ese momento, alega que al haber sido menor de edad, y a un montón de situaciones que habría pasado en ese momento, habría sido forzada a asistir a esos programas de televisión abierta, televisión pública, en las cuales o sea, son contenidos que han sido emitidos al aire, no hay información ilícita, no es una invasión a la intimidad. Lo que reclama ella es que su reputación, su autoestima, está siendo afectada porque, según lo que expresó incluso en la audiencia ante la Corte Suprema, su hija, al googlear o a buscar su nombre, aparece asociada a esos programas que se emitieron en ese momento. Ese es un poco su pedido, el debate. ¿Está asociado su fama, su nombre, con un caso que tuvo repercusión pública? Una causa judicial, un juez federal destituido, policías bonaerenses corruptos, Maradona, Coppola, y son conexos, si quieren, de alguna manera, pero están vinculados a ese caso. Ahora, el derecho al olvido, ¿está legislado en nuestro país, en la ley, en un código civil, penal? No. Ajá. Así como lo decimos, no está. Se está basado su argumento en un precedente europeo de un señor llamado Costeja, que hace unos años atrás, en España, buscaba su nombre en Google y arrojaba como resultado una noticia de él que lo vinculaba con una deuda que tenía inmobiliaria, vinculado con su casa. Pero el señor Costeja era un señor anónimo, o sea, un señor común y corriente, que inició su reclamo porque decían, yo no quiero que mi nombre esté vinculado a la noticia que ya dejó de ser actual, fue vieja, me hacía referencia a que yo tuve una deuda. Y ese caso que llegó al Tribunal Europeo le dio lugar y le dijo, efectivamente, que no se asocia el nombre de Costeja con esta noticia. La noticia puede estar en el portal, pero que no sea lo que primero arroje el buscador.
Hay diferencias Y ahora con el caso te Costeja. consulto. Digamos, si esto no está constituido como delito, ¿qué debate la Corte Suprema? ¿O podría generar jurisprudencia si hay algo que no está tipificado? No sé si se entiende la pregunta. Sí, claro, es buena pregunta, porque los jueces justamente le preguntaron a los abogados de Negri qué es lo que buscaban, qué pretenden con esta acción judicial. Que se limite el acceso a la gente, de que tipeen su nombre, el nombre de Natalia Negri, y no arroje resultado. ¿Cuál sería el fin? Y los abogados dijeron, no, nosotros lo que pretendemos es que no se mancille el honor de Negri. Y que el video que siga estando. Ahora, si uno tipea a Natalia de Negri en YouTube, que si lo pueden hacer, lo pueden probar, pruébenlo, arroja una serie de videos, pero no los videos que ella cuestionaba aparentemente, porque esta es otra cosa. Estamos hablando en general y de Negri nunca identificó todavía cuáles son los videos que en teoría le están afectando su honor. Entonces los jueces dicen, ¿y qué tenemos que hacer acá? Porque si el derecho al olvido no está legislado, como bien decías hace un rato, no está previsto en la ley, ¿qué hago? ¿No es delito civil? ¿No es delito penal? O sea, para que quede claro, hay dos situaciones que están previstas en la ley, Código Penal y la Ley de Datos Personales. En un artículo del Código Penal dice, ¿vieron cuando hay una persona que es condenada y cumple su condena, tiene derecho a la reinserción social? Y hay un artículo puntual que habla un poco de que, justamente para facilitar la reinserción, bueno, protegerla y si está cumplido, que no se lo estigmatice y esté el resto de su vida con esa condena a cuesta, ¿no? Y por otro lado, la ley de datos personales, que si vos tenés algún antecedente crediticio de deudas que ya las saldaste, son antiguas o son errores, tenés derecho a que eso se rectifique y se corrija o se borre. Pero no sería el caso este puntual. Acá estamos hablando de información. Ellos dicen que no, el actor dice que no es información. Mujeres peleándose, que eso lo avergüenza. Sí. Manuel, por lo que explicás, parece que desde el lado del derecho sería abstracta la discusión, o sea, no hay, los jueces mismos no sabrían cómo resolver un caso así. ¿Te parece que, como analista quizás de la comunicación, este caso debería ser más que nada como o debería haberlo planteado desde un lado de la estrategia comunicacional, no del lado del derecho, un estilo de manejo de comunicación en crisis, o sea, tiene que ver con un mejor manejo de la comunicación, si es que ella en realidad quería realmente ocultar o no mostrar ese pasado, porque a lo mejor en realidad la intención objetiva era generar un efecto Streisand y que se ubique tener mayor visibilidad, mayor audiencia, que no la conocían. También es para analizar si no era esa la intención buscada, porque, como vos dijiste, si sabés que exponer algo que la mayoría de las audiencias actuales lo tenían olvidado completamente, y te genera un efecto contrario del supuestamente buscado de que no se sepa. Sí, lógico. Lo que ocurre es que en una causa judicial es entendible lo que expresás. Los abogados, por lo menos de Negri, lo focalizaron exclusivamente en el honor, o sea, la reputación y la autoestima de Negri afectada por estos videos, que recordemos, sobre todo para la audiencia más joven, ¿no? YouTube no existía en la época que los programas de televisión que participó de Negri en 1992 no existía YouTube, no existía Google, o por lo menos estaba en sus pañales, y entonces los videos estos han sido subidos a la red muchos años después. Fueron subidos ya en el siglo XXI. ¿Cómo? Es como un rescate emotivo del pasado, era como cuestión del pasado. Por eso es como que genera un efecto totalmente contrario a una presentación judicial. O sea, suena como que no, si sabés, si tenés un mínimo consejo de abogados, y le podrías haber dicho, mirá, no tiene sentido que haga una presentación judicial para un derecho que no está legislado. No... Bueno, eso por un lado. También es cierto que hay muchas acciones judiciales que dieron origen a doctrinas, como se le dice, y justamente en comunicación. La Corte Nacional, ante la ausencia de una norma, de una ley,
ha dictado creaciones, para llamarlo de una manera, como la doctrina Campillay, que se estudia en las facultades de comunicación, o la de Real Malicia, que también son originarias, la Real Malicia de la legislación norteamericana, que no están en la ley, no están contempladas por ley, pero son creaciones de los tribunales que se terminan aplicando. Tal vez acá nos encontremos con que la Corte crea algo que evidentemente la audiencia, cuando Lorenzetti, Maqueda y Rosenkranz y Rosati se los escuchaba, están evidentemente en un intríngulis muy, muy difícil, porque está la libertad de expresión por un lado, el interés público de los hechos a que hace referencia, a los que se lo vincula de Negri, más allá que los programas que ella no quiere asociar su nombre, eran, sí, el gusto es subjetivo, ¿no? Para algunos le podrá ser de humor, otros los jueces de la Cámara dijeron que era grotesco. Y Lorenzetti le preguntó al abogado de De Negri, ¿qué pretende ustedes? ¿Que lo que se califique como grotesco deje de estar en la web? ¿Y quién dice que es grotesco? ¿O qué gusto? ¿Cómo se define eso? Y ahí está un tema de la comunicación. Los abogados de la actora, obviamente, estrictamente se atuvieron a lo que dice la ley, ¿no? Ella ve mancillado su honor, quiero que su nombre no se asocie a los videos. Los videos pueden estar, pero que su nombre no aparezca asociado a los videos. Pero esperen, hay un derecho colectivo, la sociedad, búsqueda. Aquel que investigue, por ejemplo, el inicio de los talk shows, por ejemplo, y quiere ver videos de Mauro Viale, ¿no? Y están todos en YouTube. Y de repente se le dificulta el acceso. Ponete que vos en la biblioteca, vos querés buscar un libro y te ponen trabas. No, tiene que venir en tal horario. Nunca podés acceder al material de estudio. Hay un temita ahí que no se puede... Hay que equilibrar, ¿no? Entre el derecho que ella pretende de que su nombre, porque un pasado que no se reconoce, y el derecho colectivo a acceder a la información también. Ese es el kit. Debate que está planteado y que seguramente a partir, ¿no?, de las nuevas tecnologías y de todo va a instalarse y va a ir también reformulándose, ¿no? A partir de todo lo que vaya apareciendo. Manuel Larrondo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Muy amable. Adiós. Muchas gracias. Bueno. 11:52 de la mañana, estamos ya en la última parte de Asuntos Pendientes. Interesantísimo el debate, porque de esto va a aparecer mucho, porque sí. Antes los pasados quedaban en los diarios y era como más difícil acceder, ¿no? Ahora cada vez más todo está expuesto. Es importante el debate no por la cuestión de qué pasa con Natalia de Negri o sus videos, ¿no? Pero es importante si lo que decía Manuel, si genera una doctrina y después se va dificultando el acceso a todo tipo de información porque alguien considera que mancilla su nombre o su honor. Imagínate las causas de corrupción, ¿no? Claro. Realmente. Es todo un problema. Bueno, saben ustedes que la semana pasada hubo una nueva conmemoración del atentado a la Embajada de Israel, el 30, es impresionante, pero ya pasaron 30 años desde lo que fue el primer atentado que tuvimos en la Argentina. En la Cámara de Diputados hizo allí un encuentro entre el titular de la Cámara, el diputado Sergio Massa, y el viceprimer ministro israelí. Hablaron obviamente de todo esto que ha pasado, de los vínculos entre ambos países. Allí Sergio Massa dijo que una vez que terminó este encuentro, que fue muy importante el reconocimiento, la manifestación y la importancia de que Argentina pusiera en la lista roja organizaciones terroristas como Hezbollah, un gesto que valoró mucho y que para nosotros también es una señal clara de que el terrorismo recibe el rechazo de todas las fuerzas políticas de Argentina. Tal como fue planteado en el Foro de Parlamentarios contra el Terrorismo que se hizo en el 2021 junto al Congreso Judío Latinoamericano. Actividades que forman parte, que quizás no son del día a día de la Argentina, pero que forman parte de también las actividades que va llevando a cabo la Cámara de Diputados en estos hechos que nos tienen que hacer pensar y repensar todo el tiempo. Lo que es el atentado a la Embajada de Israel y el atentado que algunos años después sufrimos en la AMIA. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir
es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos al gol para... Le digo el nombre nada más. Bueno, te digo el nombre nada más, me dice Sony 55, 30 segundos para el adelanto de lo que vamos a hablar el próximo martes, Charlie. Y el nombre nada más del sucesor del Gol, para que ya lo vayas ahí pensando. Es Polo, como el vehículo, hay un modelo actual que se llama Polo, pero se llama Polo Track. Polo Track. Ese va a ser el modelo de acceso de entrada de gama de Volkswagen que se va a presentar los próximos meses de este año 2022. Después te voy a Bueno, el martes nos das detalles y si podés lo subís al Twitter para ir chusmeando un poquito, ¿te parece? Lo voy conociendo, claro que sí. Dale. Bueno, llegamos al final de este Asuntos Pendientes. Como siempre, Tere Mármol en la operación técnica, Tomás Urrutia por ahora en la producción, no está pudiendo venir, pero lo extrañamos, pero ya en breve ojalá que podamos estar todos juntos. Y Charlie, como siempre, nuestro adoptado cordobés, acá llevando adelante el programa. Que tengan linda semana. Gracias, un saludo a todos. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.